buenas noches. Bueno, antes que nada, una disculpa por el atraso, pero hubo fallas técnicas. Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos acompañan en este webinar sobre Hablemos de trastornos alimentarios. Antes que nada me presento, soy Claudia Fallad, soy psicoterapeuta Gestalt. Soy psicóloga de profesión y bueno, ya después fui como enfocándome un poco en todo lo que es la psicoterapia Gestalt. Tengo una maestría en educación especial y bueno, actualmente estoy estudiando el doctorado en psicoterapia Gestalt. Ojalá puedan seguirnos por ahí en nuestras redes sociales, tanto mías como de mi invitada. Aquí pueden ir viendo que aparece en Facebook, Instagram. Ojalá puedan empezar a seguirnos los que no nos siguen. Muchas gracias. Bueno, y quisiera presentar a mi invitada del día de hoy. Ella es Laura Ortiz, ella es nutrióloga. Muchas gracias, Lau, por acompañarme en este webinar. Hola, buenas noches. Me presento, mi nombre es Laura Ortiz, yo soy licenciada en nutrición y bueno, estamos aquí para hablar del tema de trastornos alimentarios. Sí, y bueno, quisiera entrar un poquito como en introducir un poquito al tema. Bueno, vamos a hablar sobre qué son los trastornos alimentarios, los tipos de trastornos alimentarios más comunes o más frecuentes, las consecuencias psicológicas y físicas de ellos. Y la idea es como llegar al qué hay detrás de un trastorno alimentario, ¿no? ¿Qué hay detrás desde la parte de la alimentación? Que ahí Lau nos va como a meter muchísimo en el tema, y qué hay detrás de las emociones, ¿no? De un trastorno alimentario. Entonces, bueno, dentro de repente es el cómo nos damos cuenta que lo que hay es un trastorno alimentario y no un tema solamente de alimentación, Lau. Bueno, mira, desde mi experiencia, desde mi práctica clínica, para identificar cuando un pacientito llega a consulta, ¿no? Pues siempre se hace la historia clínica, ¿no? Siempre obviamente se habla respecto a sus hábitos, respecto a si ha estado ya a dietas, ¿no? O sea, todo su historial. Y bueno, para determinar si se trata de un trastorno o únicamente es pues una persona con sobrepeso, podemos hablar de la diferencia entre el hambre fisiológica y el hambre emocional. Te voy a compartir una imagen. Compartir pantalla. Déjame. ¿Ves mi pantalla ahí? Yo no. A ver. Déjame. Tú puedes verte y escucharte. A ver si tú la puedes compartir la. Ok, déjame ver si yo puedo. A ver si tú no me deja A ver si. No, tampoco me deja compartir. No me deja compartir. Ahí está. Ahí está. Bueno, mira, en esta imagen podemos ver las diferencias entre hambre emocional y hambre fisiológica.
El hambre emocional, bueno, es un hambre que aparece de repente, ¿no? Puede ser que a lo mejor estamos, no sé, se me ocurre, ¿no? Viendo la televisión o llegamos del trabajo o estamos en el mismo trabajo, ¿no? Que es donde de repente estamos estresados y de repente nos da como un hambre, ¿no? Pero es un hambre en específico de algo. Deseamos algún alimento en concreto, ¿no? Por lo general son los carbohidratos, ¿no? Las papitas, cositas que pues son bastante calóricas. Ok. Entonces empezamos como a picotear, ¿no? Es el clásico, ay, es que empecé a picotear, ¿no? O llegan del trabajo y empiezan a picotear, ¿no? Comen de manera inconsciente, o sea, ni siquiera, no se dan cuenta, ¿no? Empiezan a picotear, están comiendo. Y bueno, de ahí cuando ya te das cuenta, ¿no? De todo lo que te comiste, ¿no? Por ejemplo, llegas y estaba como la charolita de galletas en casa, ¿no? Que de repente es lo que me comentan los pacientes, ¿no? Es que llegué a trabajar y pues estaba ahí las galletitas y me eché todo el paquete de galletas, ¿no? Y después pueden sentir culpa que es algo que pues sucede por lo común en trastornos como anorexia y el trastorno alimentario compulsivo. Y bueno, hablando del hambre fisiológico, es cuando nosotros empezamos como poco a poquito a sentir que el estómago se nos vacía, ¿no? Este es un proceso que se da de manera paulatina, no es como que de repente, ya quiero algo, ¿no? Es como que pues estoy ocupada, estoy trabajando y de repente ya empiezo a sentir como que ese huequito, hasta que me empiezo a sentir cansada y hasta que mi cuerpo me dice, ya, ¿no? Tienes que parar porque si no aquí se te va a acabar la pila, ¿no? Se nos acaba el combustible. Pero bueno, vamos y buscamos, ¿no? Y pues ya, después de comer sentimos energía y bienestar. Y bueno, es importante aquí mencionar que el hambre emocional básicamente es un apetito, ¿no? Y el hambre fisiológica, pues sí es la necesidad de cualquier alimento, ¿no? Con el hambre emocional, con el apetito, yo puedo decir, no, es que yo tengo antojo, pero de galleta de chocolate, ¿no? Entonces yo le puedo decir, no, es que no hay galleta de chocolate, hay manzana, ¿no? Pero no, él quiere galleta de chocolate. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso le remonta a algún recuerdo, ¿no? A lo mejor cuando estaba chiquito y lo regañaban o estaba triste, lo consolaban con galletas de chocolate, ¿no? O, bueno, también viene otro aspecto que sí, ya es fisiológico, los azúcares siempre nos van a dar sensación de felicidad, ¿no? Porque generamos endorfinas, serotonina, ¿no? Y otras cosas, ¿no? De manera no sana. Pero también por eso que nuestro cuerpo pide eso, ¿no? Específicamente, lo que me va a dar a mí alegría en el momento, ¿no? Pero bueno, básicamente la diferencia entre el hambre emocional y la fisiológica es que una es el antojo, ¿no? Un antojo específico por cierto alimento. Y el hambre fisiológico, pues tú vas a comer lo que hayan, lo que te ofrezcan, ¿no? Porque tu cuerpo ya te está diciendo, ¿sabes qué? Dame combustible. Y pues tú vas a buscar cualquier cosa, ¿no? Si te ofrecen una manzana, si te ofrecen unas lentejas, unos frijoles, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Y con esta imagen que nos compartes, Lau, lo que parece como muy claro es una aparece de la nada. Una aparece de la nada, exactamente. ¿No? Quizá estamos haciendo algo o estamos viendo algo. Creo que aquí sería súper padre ir trabajando, como reconociendo qué sensaciones físicas tiene el cuerpo cuando esto aparece o qué estamos haciendo y a dónde se remonta emocionalmente, ¿no? Exactamente, que ahí es como súper importante siempre hacer conciencia, ¿no? Por ahí tenía una imagen de algunos tips, ¿no? O sea, siempre que tú quieras como empezar a comer algo, es como hacer conciencia, ¿no? A ver, ¿qué estoy comiendo? ¿Por qué lo estoy comiendo? ¿No? ¿Qué emoción me genera? ¿Por qué lo hago? ¿No? Puedo sustituirlo por otro alimento, ¿no? Que eso, bueno, cuando estamos como a lo mejor con un poquito de ansiedad, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido como algún poco de ansiedad de repente, ¿no? Y se nos antoja algo, pero cuando ya se trata de un trastorno, sí es como más complicado, ¿no? Porque también si hablamos de anorexia, bulimia y trastorno alimenticio compulsivo, que son como los más conocidos. Sí, que es el mismo que trastorno por atracón, ¿no? Ajá, por ejemplo, en este caso específicamente del trastorno alimentario por atracón, no va a ser conciencia, él lo va a hacer de manera inconsciente, ¿no? Él va a comer, comer, comer hasta que sienta que ya no puede y pues después viene la culpa, ¿no? Pero ahí sí, yo creo que ya es cuando podemos hablar de un trastorno, porque te digo, todos podemos de repente tener como un poco de ansiedad y tener esta hambre emocional, ¿no? Que a lo mejor podemos hacer conciencia y que hasta a lo mejor yo puedo reconocer, ay, es que a mí me gusta comer galletas de chocolate porque me acuerdo, ¿no? Cuando yo estaba chiquita y compartíamos, pero yo ahí todavía estoy como consciente, ¿no? Que ya hablar de un trastorno es como, pues, palabras mayores. Creo que la persona que
que ya empieza a tener un atracón es porque se desconecta, ¿no? Ya, que ahí tú nos explicarás más qué pasa, ¿no? Claro, y Pero, fíjate, aquí me parece importante que creo que a ninguna de las dos, como profesionistas, nos llegan con el tema exacto, no, ¿no? O sea, jamás. seguramente a ti no te llegan hablando sobre su trastorno de conducta alimentaria y a mí tampoco. Generalmente va saliendo conforme se va avanzando en las sesiones. Correcto, sí. De hecho, a consulta siempre van a llegar porque tienen sobrepeso o tienen algunos kilos de más, ¿no? Principalmente porque tienen la boda o la fiesta o la graduación ya en puerta, ¿no? O porque llegan comentando, ¿no? Que pues quieren aprender a comer saludable, ¿no? Es por cuando les preguntas el motivo de tu consulta, pues es que quiero aprender a comer mejor, ¿no? Ujú. Pero pues ya sobre la marcha te das cuenta de que no es un tema alimentario, ¿no? Sino un tema emocional, un tema psicológico, porque yo les puedo elaborar un plan de alimentación maravilloso, ¿no? Tratando de adecuarme pues a su estilo de vida, ¿no? Para ir poco a poco, para ir introduciendo hábitos de manera paulatina y que sean hábitos que permanezcan, ¿no? Por Pero pues supuesto. definitivamente el paciente trae un tema pues emocional, mental y no logra llevar a cabo el plan, ¿no? Y Ujú. bueno, eso me llegarán de pacientes con bulimia o pacientes que tienen el trastorno de atracón, pero pues un paciente con anorexia difícilmente, ¿no? Porque pues un paciente con anorexia siempre va a cuidar no comer, básicamente, ¿no? Entonces, pues sí es como complicado identificar, ¿no? Porque para empezar, los de anorexia difícilmente van a ir, ¿no? Yo creo que es la familia, el círculo más cercano quien se da cuenta de que el paciente tiene el trastorno, ¿no? Y en cuanto a un paciente bulímico o que tiene obesidad porque se da sus atracones, pues sí, como dices, difícilmente lo va a confesar. Es sobre la marcha, ¿no? O porque tú puedes preguntarle, ¿consideras que lo que comes es para tener el cuerpo que tienes? Y si una persona con sobrepeso te dice, sí, pues es que yo la verdad es que sí le entro, ¿no? Pues como esto, ¿no? Que bueno, todo eso se va viendo en el recordatorio de 24 horas, en la historia clínica. Reconoces que sí es un problema de hábitos, ¿no? O un problema de estilo de vida, que realmente ahorita el estilo de vida es bastante complicado, ¿no? Bastante estresante, poco tiempo para comer, shalala. Pero un pacientito que sí me dice, no, es que yo no como, o yo como bien saludable, o sea, comen mucho mejor que yo, ¿no? Y Sí. entonces yo también digo, no, no es posible, ¿no? Estos pacientes, entonces sí ya tienen un problema, ¿no? Y es ahí donde es necesario, pues ya remitirlo con un especialista, en tu caso, bueno, en Ujú. este caso contigo, porque necesitamos trabajar a la par, ¿no? Necesitamos que el paciente quiera de verdad cambiar su estilo de vida, ¿no? Y que reconozca su problema, porque tú sabes, quien no reconozca su problema, pues no lo puede solucionar. Claro, porque aquí una realidad es que no quieran cambiar su estilo de vida, es que hay algo mucho más allá de un cambio de estilo de vida que no les permite llevar a cabo esa transformación hasta que no se trabaja justamente en la parte emocional del trastorno, ¿no? Porque es muy complejo hablar de qué lo causa. Creo que a veces es situaciones, por ejemplo, de alguna pérdida, algún duelo, algún comentario, ¿no? De algún familiar cercano, importante. Pueden ser muchas razones las que lo causen, pero es como si no se supiera la causa real. O empiezan con un tema de obesidad y entonces se vuelve, o sea, con el tiempo se hace un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? A lo mejor había un tema de sobrepeso y entonces empieza el trastorno, por ejemplo, de bulimia, con la falsa creencia de si tengo atracones y vomito, no voy a engordar. Entonces, a lo mejor empezó el tema con algo fisiológico, con algo de nutrición, o sea, una mala alimentación, unos malos hábitos alimenticios, y se convierte en un trastorno de conducta alimentaria.
O creo que también puede ser al revés. No sé qué opinas de esto, Lau. Sí, exacto. Por ejemplo, ahorita que te comentaba del estilo de vida, ¿no? Un pacientito que tenga un estilo de vida inadecuado, que no se alimente y que no se nutra, pues puede empezar a tener una depresión por falta de nutrientes, ¿no? Por mala alimentación. Y definitivamente esta depresión, pues lo va a llevar, como dices tú, ya a otros temas, ¿no? Eh, el hecho de no comer bien o el hecho de comer alimentos ultraprocesados, ¿no? Que pues es como lo que está a la mano actualmente, ¿no? O sea, porque pues de no comer a comer, pues me como lo primero que tengo, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, todo este desequilibrio de nutrientes va a generar que un paciente llegue a tener depresión, ¿no? Que como dices, también puede ser la otra, ¿no? Es un paciente gordito y a lo mejor baja autoestima y a lo mejor ya me dijeron gordo y a lo mejor ya me dijeron te ves mal, ¿no? Y empieza con estos temas, ¿no? Y se vuelve un circulito vicioso porque me dijeron gordo, ¿no? Entonces dejo de comer y como dejo de comer me desnutro y me deprimo más, ¿no? Y entonces viene de nuevo esto, siempre es trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que es súper importante que todos los pacientes que van al psicólogo o al psiquiatra vayan también al nutriólogo, porque definitivamente tienen que corregir la manera en la que se nutren, ¿no? Y necesitamos aportar los nutrientes necesarios para que se generen las sustancias necesarias para mejorar el estado de ánimo. Porque definitivamente puede ir contigo, pero pues mientras no corrija su alimentación, va a seguir triste, ¿no? O va a terminar botando igual la terapia psicológica, que yo creo que también es algo que te pasa, ¿no? Como que nutriólogo y psicólogo son lo primero que quitan. Entonces, pues Sí, sí, termina siendo un círculo vicioso. Y sí es súper importante que estén tanto contigo como conmigo, ¿no? sí, que haya un trabajo multidisciplinario, porque Exactamente. ya cuando hay un trastorno, muy probablemente se tenga que trabajar en equipo con el psiquiatra, con el nutriólogo, en psicoterapia y por supuesto no se puede dejar de lado a la familia, Claro, ¿no? Aquí algo que es verdaderamente importante es que se vuelve una bola de nieve, ¿no? Porque como bien decías, si no hay un cambio en la alimentación, no se están teniendo los nutrientes necesarios y eso puede causar una depresión. Y la depresión me va a llevar a sentirme a lo mejor insegura y esto me va a provocar algún trastorno. claro. Entonces todo tiene relación con todo, pero en ningún momento se dejan de lado las emociones, porque también me imagino que seguramente te topas con muchísimas emociones cuando no bajan, cuando sí bajan lo esperado o cuando bajan más de lo esperado o cuando, o sea, va pasando en todo el proceso que haces con tus pacientes, van pasando por diferentes emociones. Claro, y aquí es, siempre yo creo que sí, aunque no tenga el trastorno, ¿no? Todo paciente que lleve un plan de alimentación debería de acudir a terapia porque hay pacientitos que empiezan a bajar muy Uh-huh. vamos bien, pero por alguna extraña razón se sabotean, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ya no les gusta cómo se ven, ¿no? De hecho, yo he conocido personas que hasta te dicen, es que no quiero bajar porque a lo mejor parece chiste, ¿no? Pero es real. Te dicen, es que me veo más atractivo y no quiero que se me acerquen, ¿no? Y Uh-huh. sucede mucho en las mujeres, ¿sabes? Que a lo mejor no tienen un trastorno como tal o no diagnosticado, pero si me dicen, es que ya no porque me veo muy guapa y me acosan y no, o sea, no quieren que se les acerquen los hombres o su marido, ¿no? Su propio marido. Entonces yo creo que sí es un tema de, pues, emocional, ¿no? Que a lo mejor ya no podemos entrar como tal ya a un trastorno alimentario, pero sí es un tema emocional, ¿no? Porque bajaste ciertos kilitos y no quieres más, ¿no? Y pienso que no es como una cuestión de estética, ¿no? Porque por ahí he visto que de repente piensan que los nutriólogos somos gordofóbicos, ¿no? Pero pues no se trata de eso, se trata de buscar que el paciente esté Mm, ya no hablemos de un peso saludable, ¿no? Sino en una composición corporal saludable, ¿no? Con unos laboratoriales saludables. Claro. El paciente esté sano porque
obviamente a lo mejor no todos vamos a ser flaquitos, o no todos vamos a ser gorditos, o no todos vamos a ser robustos, ¿no? O sea, todos tenemos un tipo de cuerpo. Lo importante es que nos sintamos bien y que estemos sanos tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Claro, y ahí yo aumentaría como la parte emocional, ¿no? Mental, física y emocionalmente, Exacto. porque hablas de algo bien importante. Aquí voy a hacer a lo mejor un comercial, pero esto que dices sobre las mujeres, fíjate que en el doctorado estoy haciendo mi tesis de investigaciones justamente cómo impacta, ¿no? O qué consecuencias se presentan en mujeres que fueron abusadas sexualmente de niñas y padecen algún trastorno de la conducta alimentaria de adultos, como efecto del abuso sexual. Y fíjate, me voy un poquito a esto, no por hacer comercial de mi tesis, sino justo por lo que dices, ¿no? Las mujeres empiezan a sentirse más atractivas, empiezan a sentirse Acosada. acosadas y no necesariamente que hayan sufrido algún tema de abuso sexual, pero sí hay cierto temor. Y entonces a lo mejor empieza un sabotaje, ¿no? Autosabotaje y empiezan a regresar al punto inicial. O se quedan ahí o muchas veces me imagino que regresan a como llegaron contigo. Sí, y se quedan ahí y fíjate, alguna vez me pasó, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Hay pacientitos que venían con 10 kilos de sobrepeso, ¿no? Bajamos 5, se van, regresan con 20, ¿no? Y me dicen, ay, es que queremos que nos regrese a nuestro sobrepeso, ¿no? Como que se dan cuenta. O sea, Claro, parece chiste y es gracioso a lo mejor en consulta, y en consulta suele ser como el chistorete, ¿no? claro. Pero realmente sí, realmente es muy, muy complicado que un paciente con obesidad logre perder el peso que desea o llegar a su peso meta. Es muy complicado. O sea, llega un momento en que cuando les confirmas su consulta, ¿sabe qué? Híjole, es que esta semana no hice la dieta, pero la otra semana sí la hago. Y la otra semana te veo, es que, ¿no? Y empiezan a poner un chorro de pretextos, ¿no? Y no regresan, o regresan, como dices, con más kilos de más, ¿no? Lau, ahí perdón que te interrumpa, pero cuando esto te pasa, ¿es para ti como un foco de un trastorno de la conducta alimentaria o es o así funcionan generalmente? Porque a lo mejor justamente como en el proceso abandonan, puede ser que esté presente algún trastorno de la conducta alimentaria. Sí, sí es un foco. De hecho, tengo pacientitos que de hecho no lo hacen y yo así como que es que ¿por qué no lo hiciste? O ¿por qué no lo haces? ¿No? Entonces, sí, ya definitivamente hay pacientitos que sí les digo, ¿sabes qué? No, lo que tú necesitas ir a tomar terapia, ver por qué te estás saboteando, ver por qué no quieres bajar de peso, ¿no? Ver por qué, o sea, que identifique la causa porque ya sale de mis manos, ¿no? Y bueno, tú sabes, bueno, nos conocimos en una especialidad en desarrollo humano. Eso la verdad es que a mí me ha ayudado mucho, pero también identificar y también como para ser ahí empática con el paciente, como tratar pues de entenderlo, ¿no? Pero pues al final de cuentas ya sale de mi alcance. O sea, no es suficiente con la preparación y además creo que ya es como mucho meterse, ¿no? Entre te doy la dieta y te doy la terapia, ¿no? Yo creo que ya es súper importante que se acuda con alguien más experto, pero sí me doy cuenta, bueno, y eso digo, hablando de mí, que digo, tengo cierta preparación, pero sí me doy cuenta de que muchos compañeros nutriólogos es como, ahí está tu plan, ¿no? Ujú. Y si no lo haces, pues estás mal, o es porque no quieres, ¿no? O sea, sí viene mucha crítica hacia el paciente, ¿no? Mucho Y no juicio. vemos qué hay detrás. Es como un iceberg, ¿no? El comer de más puede no tener puede no tener su motivación profunda en una dieta inadecuada, ¿no? O una falta de ejercicio, sino en una compensación inconsciente, ¿no? Porque a lo mejor hay un vacío que no logran llenar, pero no es un vacío a nivel estómago, ¿no? Es un vacío aquí. Entonces, sí es un tema súper complicado porque te digo, yo veo colegas y de repente yo siento mucha frustración, ¿no? Porque digo, ay, no bajó, pero
me voy como más profundo y digo, pero es que ¿cómo? O sea, tiene también estos problemas, ¿no? Por ejemplo, tenía una pacientita, ¿no? Que vivía como a 3 horas de su trabajo, llegaba a las 12 de la noche, tenía que llegar a planchar, a preparar cosas para los niños y al otro día párate y vete a trabajar, ¿no? Y entonces eso es como frustrante porque dices, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento va a poder hacer un plan de alimentación? Y trato de empatizar, pero sí me doy cuenta de que de repente el paciente va con el nutriólogo y ahí está tu plan, ¿no? Lo hiciste, no lo hiciste, eres un flojo, Claro, eres poca empatía. perdón. Poca empatía. Poca empatía, exacto. Eres un flojo, estás gordo porque quieres. Y entonces yo creo que eso también genera que el paciente, o sea, fíjate, cayendo en la cuenta, o sea, cómo también a lo mejor el paciente no quiere ir al nutriólogo porque ya sabe lo que se va a enfrentar, ¿no? Y en Claro, lugar de ayudarlo, lo va a frustrar más y si no estaba en un trastorno, va a terminar en un trastorno, ¿no? por Por eso supuesto. te digo, yo creo que de cajón, desde que eliges ir al nutriólogo, ve a terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque también obviamente, para tu plan de alimentación te vamos a quitar algunos alimentos, ¿no? Y al final de cuentas, eso pienso que viene a ser un duelo para el paciente. Y entonces, yo creo que desde ahí sí es importante que acudan a terapia. Yo creo que es un duelo cuando hay un trastorno, ¿no? Porque cuando solamente no he sabido cómo hacerlo, no he sabido qué combinación de alimentos, no he sabido, me parece que es mucho más fácil llevarlo. Y creo que no podemos dejar de lado y no podemos dejar de hablar sobre el tema social, ¿no? Hay un vacío del que hablas, que es un vacío completamente emocional, que creo que cuando nos mostrabas la imagen, ¿no? De hambre fisiológica y hambre emocional, queda, queda más claro con esto, es el vacío emocional te desencadena el apetito del que hablabas, ¿no? O sea, siento el vacío emocional y siento que lo puedo llenar con algo de alimento. Ujú, No es nada sano el alimento que se me antoja, por supuesto, claro. pero está la falsa creencia de que a lo mejor si como mucho se llena ese vacío. Digo, lo vemos hasta en las películas, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien sale súper deprimido y súper, ¿no? Comiendo litros y litros de helado, cajas de galletas, papas. O sea, el mensaje que está mandando también a nivel social es, esto te va a sanar la depresión, Ujú. esto te sana la tristeza, Esto te cuando apapacha. en realidad puede ser un tema de apapacho, ¿no? Un apapacho emocional, pero muy falso, porque tampoco es real, ¿no? No es que si te comes un chocolate vayas a sentir que tu mamá está más cerca o porque el sabor a chocolate me lleva a momentos especiales con X persona y entonces eso es una idea. Creo que también por eso se presenta mucho el no comer de forma consciente, porque si hago conciencia del por qué lo estoy comiendo, para qué lo estoy comiendo, si realmente es hambre, si realmente lo necesito, qué le va a provocar a mi cuerpo, entonces optaríamos muchas veces por no irnos hacia ese alimento, ¿no? Y Ujú. aquí la parte social me imagino que también te toca como muy de cerca, Lau, porque es qué está haciendo ahorita la imagen, cómo se presenta la imagen ahorita tanto de hombres como de mujeres y cómo va cambiando con el tiempo. Claro, que yo creo que, aunque podamos decir que va cambiando con el tiempo, yo creo que sí sigue siendo algo muy marcado la delgadez, siempre buscar la delgadez. Aunque ahorita se hable de Creo que en la inclusión. actualidad mucho más. O sea, pero si tú te vas a la época, no sé, a lo mejor de los 60s, 50s, el Ujú. cuerpo de la mujer era un Era cuerpo más, diferente. ajá, Y a lo mejor eso era lo que estaba de moda. Creo ujú. que, creo que ahorita sí es un tema como muy marcado la delgadez. Sí, yo creo que es algo que te digo, que aunque ahorita se habla de inclusión y demás, es algo que no se puede erradicar, ¿no? A diferencia de este tipo de cuerpo de los 50, de los 60, que cambió, ¿no? Ujú. El tema de la delgadez ha sido algo que, pues, difícilmente haya disminuido, ¿no? Porque
se habla de inclusión, ¿no? Se habla de artistas que ya te dicen, ya hay modelos, curvy, ¿no? Ya tú ves Ujú. comerciales, por ejemplo, ahorita Dove, ¿no? Tiene un comercial donde dice, ya sale, ¿no? Que la mamá con estría, o sea, mujeres reales, ¿no? Hablando de mujeres Ujú. reales, ¿no? Sí, claro. Pero aún así se sigue buscando la perfección física. Entonces sí es un tema muy complicado porque sí es un no aceptar tu cuerpo. Y Pero yo siempre fíjate, también lo he perdón. visto. Ujú. Pienso, cuando llegan a consulta, yo siempre les he dicho, ¿no? O sea, para empezar tienes que aceptar el cuerpo que tienes, ¿no? Tienes que aceptarlo, quererlo, porque entonces lo vas a cuidar, ¿no? Y una vez que tú lo cuides y que tú lo alimentes de manera adecuada y que tú lo apapaches, ese cuerpo va a sanar y entonces el resultado va a ser la pérdida de peso, ¿no? Al final de cuentas, cuando tú sanes física, emocional y mentalmente, vas a ver el resultado que esperas, ¿no? Pero no va a ser al revés, no es, vengo Claro. a perder peso para estar sana. No funciona así. Es Ujú. esto primero sanar y el resultado va a ser, porque muchas veces no es, ya hablando del tema emocional, no, muchas veces no es porque como mucho, ¿no? Es porque me como las emociones también, ¿no? Porque a lo mejor estoy en casa y no tengo mamás, ¿no? No tienen Claro. con quién desahogarse, estoy ansiosa por todo el estrés, por todo lo que tengo que hacer y pues con quién me desahogo, ¿no? Porque mamá definitivamente nunca puede ir y desahogarse con los hijos, ¿no? Sí, Este, se viven como muy solas, ¿no? No hay ese espacio y que creo que también por eso es importante el tema de la terapia. Nos manda un comentario Patti, dice, coincido totalmente en la importancia del apoyo psicológico simultáneo a las consultas con el nutriólogo. Está claro el alto índice de trastornos alimentarios cuyo factor principal es algo emocional. Creo que sí, lo ideal es el trabajo multidisciplinario porque es, no podemos separar las cosas. Cuando la causa de, ya sea de la bulimia, de la anorexia, del trastorno por atracón, lo que sea, es un tema, o sea, siempre hay un tema emocional atrás de estos trastornos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, el tema social va a provocar o va a ser la causa que detona, quizá no la causa principal o no el origen, más bien, sí, más bien lo que detona, ¿no? Porque el pero origen lo puede que ser la familia. detona o una de las muchas causas que pueden detonar el trastorno alimentario. Generalmente hay un tema familiar, hay un tema biológico, hay un tema emocional, hay algún duelo, hay alguna ruptura, hay alguna situación emocional, pero hay algo muchas veces social que es como esa gotita, ¿no? Que derrama el vaso y que detona el trastorno. Sí, y yo creo que ahí es súper importante porque también son trastornos que se dan principalmente en la adolescencia. Yo creo que es fundamental y súper importante el papel de los papás. Porque si nosotros no trabajamos en nuestros adolescentes, en darles el cariño, la atención, lo que ellos necesitan, ellos van a salir a buscar la aprobación allá afuera, ¿no? A buscar el cariño allá afuera. Y entonces allá afuera, pues como dices, lo social está, pues, no sé qué palabra usar, está cañón, ¿no? Porque sales a un mundo real, sales de tu huevito de tu casa. Y si en casa o te sobreprotegieron o no te protegen nada, que son como los dos extremos, ¿no? Te sobreprotegen y sales al mundo real y te dicen algo y pues ya me rompí, ¿no? Pero si en casa de plano no me dan cariño, pues yo salgo allá afuera y busco cariño, ¿no? Y a lo mejor el novio me quiere más delgada o a lo mejor las amigas son más delgadas, ¿no? Si nosotros no les damos esa fortaleza, esa seguridad a nuestros hijos desde Seguridad, casa, por supuesto. salen y lo buscan, ¿no? Y ¿sabes cuál es el problema ahí, Lau? Que me parece, salen, lo buscan, pero salen a un mundo real muy violento. No salen a un mundo real que los recibe de forma amorosa, cuidadosa, empática. Y lo malo ahí es que tampoco en casa eso pasa, porque si hay un adolescente o un chiquito en pubertad o adolescencia que está presentando algún trastorno alimentario y en casa es juzgado y es etiquetado como el gordo, el flaco, ¿no? Ya sale al mundo real con la etiqueta. Ya fue violentado también en casa. Claro.
no fue recibido de forma amorosa, de forma cuidadosa, de forma empática, no está teniendo como ese sostén emocional ni en casa y sale ya herido de casa y sale al mundo real súper violento, donde la sociedad, si no cumples con ciertas características, te juzga, te etiqueta, te... Y este juicio y esta etiqueta lo hacen de forma violenta. Pues sí, porque yo creo que al final de cuentas sales y te encuentras con niños que tampoco tienen soporte. Salen y con quien desquitan, yo siempre digo, ¿no? Salen y tú vas y le tiras tu basura al primero que se deje, ¿no? Entonces, sí es como esta doble parte, ¿no? Sale el niño que a lo mejor es tímido, ¿no? Y sale el otro que viene con todo a descargar lo que en casa le hacen, ¿no? Entonces sí es como salir a una jungla definitivamente y todos contra todos, ¿no? Todos contra todos y todos contra una idea social de con qué tenemos que cumplir y con qué no. Y si entras en este estereotipo o no, y si no entras, cómo eres violentado y cómo eres juzgado. Entonces me parece que eh, creo que el punto principal, como bien dices, la importancia de la familia en esto, pero aparte que la familia se diera cuenta de la presencia de un trastorno de la conducta alimentaria. Porque la familia es la primera en, ay, ya no comas, estás muy gordo, eso no lo puedes comer, esto no, esto sí, hay que, ¿no? Entonces, no hay ni siquiera la cultura o el conocimiento o la educación, no sé cómo llamarlo, de decir, probablemente lo que está pasando es que haya un trastorno de la conducta alimentaria y no sea un tema de o qué flaca está, ¿no? No quiere comer, no quiere, no, a lo mejor de verdad no puede. O viceversa, qué gordo, porque no deja de comer, porque no esto. O la bulimia, que a lo mejor logran mantenerse, pero hay un trastorno, ¿por qué? Porque hay atracones y vomitas. Claro que ahí igual, ¿no? Nuevamente la familia es fundamental, ¿no? Porque hay signos clínicos. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, pues obviamente la pérdida de peso, ¿no? Va a haber una evidente pérdida de peso. Que de repente, a veces pienso que los papás al no querer enfrentar el problema es como que, ay, pues está flaca, ¿no? Siempre ha sido flaca, ¿no? O está en la edad, porque es algo que escucho comúnmente, ¿no? Digo, yo tengo una hija adolescente y si a mí ella me dice algo, yo le doy toda la importancia del mundo, ¿no? Pero sí escucho de repente como que, ay, pues es que está en la adolescencia. Y digo, no, si tu hijo te dice algo y si tu hijo te quiere platicar algo, escúchalo, ¿no? Porque sí, estará en la adolescencia, pero sigue siendo importante lo que él dice, ¿no? Pero es como que está en la adolescencia, no le hagas caso, ¿no? Entonces, a lo mejor si la muchachita empieza como que, ay, me quiero cuidar o no quiero comer, ¿no? Y empieza a adelgazar, ¿no? Y de repente los papás como que, está en la edad, ¿no? Pero sí hay signos clínicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la anorexia, empieza como a haber aparición de vello, se llama lanugo, vellito delgado, ¿no? Empieza a ver cabello quebradizo, ¿no? Que de repente a lo mejor la mamá se le ve el cabello quebradizo, ay, pues cómprale una crema, ¿no? O sea, siempre se van a lo untado, cuando lo que tienen que hacer es nutrirse, ¿no? Comer. Hay cabello quebradizo, hay intolerancia al frío, hay cambio de coloración en las extremidades, ¿no? Uñas moradas, azules. Es una niña o niño, ¿no? Dependiendo, que traen un sistema inmune débil, ¿no? Que de repente es como que, ay, es que es enfermizo, ¿no? Y no, no es que sea enfermizo. Ser enfermizo no es algo normal. Está habiendo una mala nutrición, ¿no? Y bueno, ya pueden haber otros problemas como arritmias, insuficiencias cardíacas, que yo creo que es cuando ya el pacientito va a dar al hospital, ¿no? Cuando ya perdió el 30% de peso en 3 meses, cuando ya le dio una arritmia cardíaca, una insuficiencia cardíaca, cuando hubo una fractura, ¿no? Porque también hay presencia de osteoporosis, obviamente por la desnutrición. Entonces, fíjate hasta qué extremo, hablando de signos clínicos, tienen que llegar el adolescente que tenga el trastorno para que los papás se den cuenta. Y eso si llegando al hospital el médico le hace el diagnóstico adecuado. Claro. Porque si llegó con algún síntoma y, ay, pues se cayó y se le rompió, está desnutrido, ¿no? Está desnutrido porque no come bien, ¿no? Y para colmo no comen bien y se les hace normal que se echen un gansito y una coca. Y ya con eso comió, ¿no?
Sí, no se le da la importancia de vida. Hay otro comentario que dice, también aplica para el hombre, no solamente para las mujeres. Nos pasa que no queremos que nuestra pareja nos vea con poca ropa, que nos toque por vergüenza. No es exclusivo para las mujeres, ¿ok? Bueno, creo que justo lo decíamos hace rato, no es exclusivo para las mujeres, no hay una edad, ¿no? Esta parte de los trastornos alimentarios no respeta género, Su edad de ni edad, ni clase social, ni nada, ¿no? Puede aparecer desde la adolescencia, puede aparecer en la adultez, puede permanecer, ¿no? Puede aparecer durante la adolescencia y no ser tratado de la manera, no ser ni diagnosticado de la manera correcta, no ser tratado de la manera correcta y entonces puede permanecer, ¿no? Que Claro, era lo que les platicaba un poquito sobre la investigación, es cómo en la vida adulta hay un trastorno alimentario por algún trauma de la infancia y que no necesariamente tiene que ver con las mujeres, sí, claro. porque ahora también hay estereotipos muy marcados para el hombre, que a lo mejor antes eran menos marcados para el hombre, pero hoy en día también hay estereotipos muy marcados para el hombre y el no cumplir con esos también te llena de etiquetas, también te llena de juicios y por supuesto de inseguridades y de todo lo que hay detrás de un trastorno de la conducta alimentaria. Así es. Y bueno, retomando un poquito también en cuanto a síntomas, esos son los síntomas en cuanto a anorexia, pero en cuanto a bulimia, las manifestaciones clínicas, hay que estar al pendiente, ¿no? De repente en bulimia se induce el vómito, ¿no? El estar metiendo el dedo o la mano, porque de repente es la mano o lo que encuentran, se generan callosidades en el torso de la mano. Hay aumento en las glándulas parotideas, ¿no? De repente es como una carita muy redonda, ¿no? Que ahí viene, o sea, también es como que, ay, estás bien gordita, ¿no? No estás gordita, estás como, pues con las glándulas parotidas inflamadas. Uh-huh. Hay erosiones en el esmalte dental, que también es ahí súper importante, ¿no? Cuidar pues la salud dental, ¿no? Hay deshidratación por el vómito constante, hay dolor de garganta, hay esofagitis, hay dolor abdominal, hay síntomas, pero pues realmente si no les hacemos caso, pues es complicado. Fíjate, Lau, a ese punto iba. Hay un chorro de síntomas en casi todo, bueno, no en casi, en todos los trastornos de conducta alimentaria, pero que me parece que la más evidente es la anorexia, ¿no? Porque es una pérdida muy, muy marcada, Ujú. ¿no? Y entonces se tiende a decir, bueno, está anoréxica, no quiere comer, pero por ejemplo, la parte del trastorno por atracón que lleva a la obesidad es más juzgado como obesidad, no como trastorno de la conducta alimentaria, sino, ay, ese gordo, esa gorda, ese gordito, esa, ¿no? No lo vemos o no creemos que atrás de esa obesidad hay un trastorno compulsivo, hay un trastorno por atracón. No hay la cultura para pensar eso. Y la bulimia, que también tiene muchos síntomas o muchas manifestaciones clínicas, pero muchas veces la familia no se da cuenta de ello. La persona que lo tiene, la persona que tiene el trastorno, sabe que lo tiene, pero difícilmente va a pedir ayuda. ¿No? A lo Claro, mejor tú hablas como de estas callosidades o de, pero me viene a la cabeza una consultante que tuve en algún momento y era, ya sabía qué alimento le causaba el vómito. Entonces, después de un atracón de miles de cosas, al último se comía ese alimento que le causaba el vómito. Entonces ya ni siquiera se lo provocaba. Ya no había necesidad de meterse el dedo, ni mucho menos. O sea, ya era como en automático. Tuve un atracón, al final del atracón consumo tal cosa. Que eso me provoca automáticamente el vómito. Entonces, por ejemplo, se vuelve a lo mejor un poco más difícil porque no hay a lo mejor marcas en las manos, claro. ¿no? Pero creo que atrás de todo esto hay poca comunicación de la persona que tiene el trastorno
y poca presencia emocional de la familia. Porque a lo mejor pueden ser papás presentes, pueden ser una familia que comen juntos, que salen, que están, pero que emocionalmente no hacen la presencia que el paciente con un trastorno de conducta alimentaria necesita. Porque a lo mejor los papás no se dan cuenta del trastorno. O sabes, también pienso a veces que no es que no se den cuenta, bueno, más bien no quieren darse cuenta. Claro, Porque tienes toda la... también yo, cuando me llega un adolescente o un niño a consulta, es como que no, señora, o sea, el niño no es el que necesita venir a consulta, es usted la que necesita venir a consulta, porque es usted la que tiene que aprender a comer y ponerle el ejemplo al niño o al adolescente, ¿no? Porque si es como que, ay, es que no quiere comer y no quiere esto, ¿no? Y ya cuando es como la entrevista, a ver, ¿y quién prepara de comer? ¿Y qué prepara de comer? ¿No? Pues la mamá es así como que, ay, no, yo, pero pues el paciente es él, ¿no? Y es así como que, sí, señora, pero a ver, o sea, él va a querer comer de lo que coma la familia, ¿no? Que ahí es donde entra el apoyo familiar. O sea, al final de cuentas, ¿Qué hay detrás de eso, Lau? Perdón que te interrumpa, pero me surge como, ¿qué hay detrás de eso cuando en casa se cuida eso y el niño o el adolescente fuera de casa tiene las otras conductas? Aunque en casa se cuide una alimentación sana, una alimentación nutritiva, equilibrada, etcétera. Creo que ahí es otro foco de ser un trastorno de conducta alimentaria y no un tema de nutrición. Porque si pues en casa fíjate se que come bien y afuera de casa tengo atracones, algo está pasando. Y no sé si el responsable sea o no el papá o la mamá o los que están a cargo del tema de la alimentación, porque a lo mejor ellos se encargan dentro de casa. sí, pero como dices, ahí ya hay un trastorno y la persona con el trastorno ya lo tiene muy medido, ¿no? Ya sabe que en casa come bien, ante los demás todo bien para que no se den cuenta, pero sale de casa y entonces, como dices, come del atracón. Pero sí, yo creo que eso ya es como decías hace rato, el que tiene el problema sabe que tiene el problema, ¿no? Y Y tan sabe fíjate, que oculta en casa, ¿no? claro, y ahí es cuando a lo mejor entra esto que decías de los papás, no es que no se den cuenta, es que no se quieren dar cuenta. Porque si yo aquí preparo pechuguita asada con ensalada, ¿no? Todo súper equilibrado. Y mi hijo, mi hija, mi adolescente, lo que sea, tiene o escasa o excesa delgadez, ¿no? Y yo aquí le doy muy sano. O tiene obesidad y aquí come súper bien y come súper sano. Entonces tendría que ser un foco rojo para los papás. Y entonces es cuando justo pasa esto que dices. No es que no se den cuenta, es que no quieren enfrentarlo y confrontar como papás que algo está pasando. Sí, yo creo que también es porque obviamente yo creo que como papá te asusta, ¿no? Es Claro. como, y dices, no, o sea, no sabes cómo manejarlo, porque pues al final de cuentas, si el adolescente, bueno, pienso, ¿no? Si el adolescente está teniendo un problema o el hijo, es porque a lo mejor los papás también tienen ahí un problema emocional. Y entonces es enfrentar el problema que tiene la familia. Por eso Exacto. mejor hago como que no veo, no me doy cuenta, porque entonces va a salir algo no solo del que tiene el trastorno de conducta alimentaria, sino va a salir algo de los papás y o de la familia. Claro, un tema que no se quiere tocar y por eso es que se dan cuenta cuando el paciente ya va a dar al hospital, ¿no? En el Claro. caso de un pacientito con bulimia, a lo mejor ya una deshidratación grave, pues fue a dar al hospital, ¿no? Pero sí es porque o el adolescente lo oculta muy bien o la persona, ¿no? Porque como Sí, dices, no sí, solamente el que ujú, padece el trastorno lo oculta, se vuelven muy hábiles ocultándolo. claro, hasta que el cuerpo dice: "¿Sabes qué? Ya no", porque obviamente el Claro, o cuerpo hasta que los trastornos, o más bien hasta que las consecuencias psicológicas o emocionales rebasan.
¿no? Y entonces sí ya empieza a haber mucho ruido de algo está pasando, que es un poquito sobre los temas, ¿no? ¿Qué pasa o qué consecuencias tiene un trastorno alimentario? Bueno, pues pueden ser muchísimas, ¿no? Porque de entrada hay mucha inseguridad, está afectada la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen. Entonces, por eso es ideal que se lleve a cabo un trabajo multidisciplinario, porque psicológicamente hay muchas cosas que están afectadas y que se reflejan en el cuerpo, ¿no? Que esa es la parte que a ti te toca, ¿no? Cómo atender como la parte de nutrición y del cuerpo y la parte de la psicología y de los trastornos, o sea, de todas las consecuencias psicológicas, emocionales, mentales que provoca o que tiene como consecuencia los trastornos de conducta alimentaria. Claro, porque como te decía, yo les puedo elaborar un plan, pero si ellos no. De hecho, el paciente llega con miedo a comer, ¿no? Hay pacientitos Claro. que desde que llegan hacen preguntas como, ¿y si me va a funcionar? Es que yo engordo con solo respirar, ¿no? Y entonces es como que no, mira, vamos a primero a trabajar, quítate primero esa idea, ¿no? Primero tienes que cambiar el chip, eso no pasa, no engordas por respirar, ¿no? Y sí va a funcionar, si tú lo haces, va a funcionar, ¿no? O les das el plan de alimentación y cuando regresan a su siguiente consulta, que eso también es como un foco, te dicen, bueno, les preguntas, ¿hiciste tu plan? Y suben. Y entonces, como que, ¿qué pasó, no? Y él se frustra más porque responde, es que ¿por qué subí? Si me quité las tortillas, si me quité el pan, si no cené, y entonces así como que, a ver, ¿yo en qué momento quité el pan? ¿En qué momento quité las tortillas? ¿En qué momento te dije que no cenaras? Hizo lo que él quiso, porque tiene miedo, porque si engorda con respirar, pues más va a engordar con un pan, con una tortilla, ¿no? Claro, Entonces sí es muy complicado, ¿no? Sí es claro. complicado estar trabajando y decirle, no, mira, tienes que aprender a comer, ¿no? No se trata de quitar siempre alimentos, se trata de incluir, de variar, ¿no? Pero sí, Bien. evidentemente que es un foco rojo, ¿no? Y entonces ahí es donde sabes que no, necesitamos que vayas a terapia, que trabajes esto, ¿no? Porque en realidad ahí mi trabajo viene sobrando, o sea, realmente no le puedo dar consulta a un paciente que no quiere comer o que no quiere, que le da miedo comer, ¿no? Yo creo que no es que no quiera comer, porque pues el hambre siempre va a estar, ¿no? El hambre, el antojo, pero sí es un miedo tremendo a engordar, ¿no? Y pues ahí Sí, es donde creo que por eso, como lo dijimos, ¿no? Durante este tiempo que ya se nos va acabando el tiempo, la importancia de un trabajo integral, multidisciplinario, porque en la parte de la psicoterapia trabajamos la parte emocional, trabajamos qué hay detrás del trastorno alimentario psicológicamente y emocionalmente, pero pues no estamos capacitados para la otra parte que le toca al nutriólogo, ¿no? Y cuando es necesario, la otra parte que le toca al psiquiatra. sí, yo por ahí viendo un videito sí veía, ¿no? Que realmente hay, lo mismo que te decía de parte de los nutriólogos, ¿no? No le quieren entrar como a la parte emocional y a rascarle, igual desde la parte psiquiátrica, psicológica, ¿no? No le quieren entrar a darse cuenta que hay un problema alimentario, ¿no? Es como que te va a dar, en el caso del psiquiatra, ¿no? Te va a dar el chocho para que estés tranquilo, ¿no? O tu terapia y así, pero mientras el paciente también no se alimente, porque o sea, al final de cuentas hormonas de la felicidad, neurotransmisores y demás, se generan a partir de los nutrientes que nosotros ingerimos, ¿no? Y si nosotros no los ingerimos y producimos de manera natural lo que nuestro cerebro tiene que producir, pues no va a haber cambio, no va a funcionar. Sí es que ahorita también está muy en auge la microbiota intestinal, ¿no? Fíjate, desde ahí, desde el tener una mala digestión, ¿no? Ahorita se ha visto que el intestino es como el segundo cerebro, ¿no? Ahí puedes encontrar hasta 600 millones de neuronas que también producen hormonas de la felicidad. Entonces, fíjate, ya yéndonos como algo fisiológico, desde una mala digestión, desde una disbiosis, desde una colitis, o sea, cómo te puedes empezar a generar una depresión que te vaya a llevar Claro. a un trastorno de la alimentación. Entonces sí es un todo, ¿no? No es nada más voy a mi terapia, no es nada más voy al psiquiatra, o como dices, pacientitos que tienen un trastorno y van conmigo, ¿no?
pero pues sale de mis manos, Sí, solo tu atención no es suficiente. no. ¿No? Es la atención multidisciplinaria del psiquiatra, del psicoterapeuta, del nutriólogo, a lo mejor hasta del gastro, ¿no? O sea, El gastro. hasta Ujú. del gastro, pero bueno, al final creo que sí es un trabajo multidisciplinario lo que va a permitir que sea exitoso el tratamiento Claro. del trastorno alimentario. Lau, pues no sé si quieras agregar algo, ya tenemos que ir cerrando, Es, pero no sé si quieras agregar algo para terminar no, nuestro webinar. pues que se coman frutas y verduras, que hagan ejercicio, que creo que no lo mencionamos, ¿no? El ejercicio es súper importante, súper, súper. Al final de cuentas, no busquen tener un cuerpo perfecto físicamente, ¿no? Eso es muy complicado, pero sí busquen nutrir mente, alma y cuerpo, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? No solamente alimentamos a nuestro cuerpo, alimentamos a nuestro cerebro, alimentamos a nuestra alma, ¿no? Sean conscientes de lo que leen, de lo que meten a su cabecita, de lo que meten a su cuerpo, algo más, sean un poquito más espirituales, ¿no? A veces eso también nos hace falta. Y bueno, esta imagen rápidamente es como 5 tips o 5 pasos para controlar el hambre emocional, ¿no? Claro, no ya a grandes niveles de un trastorno, ¿no? Pero, por ejemplo, si de repente ahí tienen como que, ay, la ansiedad, que quiero comer, ¿no? Ténganse siempre, tomen conciencia, ¿no? Del por qué lo están haciendo, tomen conciencia de lo que se están metiendo al cuerpo, ¿no? Analicen el por qué. Lleven un diario de alimentos. Eso también, a mí me ha funcionado súper bien en consulta llevar un diario de alimentos con el paciente. No un plan, sino un diario. Y con ese diario vamos viendo qué consume de más, qué consume de menos y se corrige, ¿no? Y no hacemos la famosa dieta, ¿no? Siempre tomen decisiones conscientes. Una buena alimentación inicia desde la despensa de tu casa, ¿no? Desde lo que tú compras. Si tú tienes la galletita y el mal alimento en casa, pues es lo que vas a comer, ¿no? Y siempre trabaja tus emociones, ¿no? Que retomamos. Siempre es estar en conjunto con un terapeuta. Claro. Y nada más ahí otro tip rapidísimo es cuando les dé ansiedad, siempre estén conscientes de que esa ansiedad les va a durar unos 7 a 11 minutos. Entonces, pónganse a leer, distráiganse, ¿no? Y eso, de repente cuando ven ya se les olvidó, perdón, ese antojito. Pero bueno, esto hablando cuando no hay un trastorno tan grave, ¿no? Sí, sí, no es como el momento, ¿no? El momento del antojo, el momento, a lo mejor cuando estás llevando un régimen y te quieres como salir de él, pero no hay un trastorno como tal. Porque cuando hay un Exactamente. trastorno como tal, a lo mejor estos tips son maravillosos, Para evitar llevarlo. acompañados de todo el tratamiento, ¿no? De Exacto. el tratamiento y los profesionistas indicados. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Lau, por A ti, acompañarme en Clau. este webinar. Sigan porfa a Lau en sus redes sociales, por ahí aparecen. También van a aparecer por ahí las mías. Muchísimas gracias. Y como siempre, no puedo dejar de agradecer a quienes están detrás de cámaras haciendo posible estos en vivo. Muchísimas gracias. Bye. Bye, Lau.